Una pregunta que había quedado por allí para responder era si había alguna influencia entre la distancia entre centros del eje y la relación de transmisión que les había definido, y quería dejar bien claro que no, que efectivamente las relaciones de transmisión dependen solamente del tamaño de las ruedas, o de las poleas, o de las corona y piñón, o sea que no tiene ninguna relación con el largo del elemento flexible, y en particular la distancia que hay de centro a centro. Sí puede tener alguna influencia tecnológica, que sean demasiado apartadas y que eso haga que estas ramas del elemento flexible oscilen y produzcan vibraciones. Algún enfoque sobre eso vamos a ver inmediatamente ahora, pero no cambia para nada la relación con la cual gira una rueda respecto de la otra rueda. Eso quería que quedara bien claro. Yo en la última intervención no sé si había quedado cerrado ese tema porque justo se había cortado, pero bueno, eso es lo que había querido decir. Bueno, vayamos a la última parte del capítulo este. Esto se llama movimiento armónico simple, y esto se lo suele indicar con las siglas más. No se refiere a sumar, se refiere a movimiento armónico simple, así se llama el capítulo. Bueno, vamos a ver un enfoque, un abordaje. Hay varias maneras de estudiar esto, pero vamos a ver el que geométricamente resulta más amigable, y vamos a explotar en buena medida lo que ya sabemos del movimiento circular, pero simplemente como una plataforma. No estoy diciendo que sea lo mismo el movimiento circular que el armónico simple, pero algunas cosas del movimiento circular nos van a ser útiles y las vamos a explotar lo mejor que podamos. Vamos a considerar un mecanismo que consiste en un objeto que gira en torno a un centro, siguiendo una trayectoria circular, como veíamos hasta hace un rato, pero que nos va a interesar solamente el movimiento o el desplazamiento que sufre este objeto, mirando solamente lo que pasa con el eje horizontal, con el eje X. Entonces, en ese caso, si bien es cierto que este movimiento va a seguir una rotación, el objeto va a seguir una rotación con una frecuencia angular omega constante, vuelvo al movimiento circular uniforme, lo que me interesa es ver qué pasa con la posición en X. Acá voy a tener un eje X. Por supuesto también podría analizar qué pasa con respecto al eje Y. Vamos a ver que en realidad entre ellos no necesitan tratamientos diferentes. Esto tiene un radio R, que voy a llamar, para este caso, A, que viene de la palabra amplitud. Ahora vamos a ver qué es lo que quiere decir eso. Entonces, en la medida que el objeto gira en un ángulo alfa, ¿qué pasa con la proyección? El punto X, la distancia de acá, desde el origen hasta el punto donde proyecto horizontalmente, se va moviendo. Este radio R es siempre el mismo, pero cuando el objeto va girando, ¿qué pasa con X? Observen que si el objeto está acá, X está en el máximo desplazamiento hacia la derecha. Cuando está exactamente a 90 grados, ese desplazamiento es 0, y cuando está ubicado a 180 grados o pi radianes, ese desplazamiento es exactamente del mismo valor que antes, pero para el otro lado, negativo. Y lo mismo puedo decir en cualquier posición angular que se encuentre el radio R. Observen que esta distancia, que en realidad esta posición que está acá, es el cateto adyacente de un triángulo rectángulo que se produce aquí cuando hago la proyección. Y R o A pasa a ser la hipotenusa. Entonces,
Una primera cosa que puedo plantearme es que si hacemos la relación entre lo que llamamos el cateto opuesto, perdón, adyacente, en este caso, y la hipotenusa, en matemáticas vieron que esto es la definición de la relación coseno del ángulo alfa. Y en este caso, esto no es otra cosa que x dividido a. Por otro lado, también, entendiendo que este objeto sigue un movimiento circular uniforme, alfa se puede escribir como omega multiplicado por t. Entendiendo que se produce con un giro a omega constante. En estas condiciones, entonces yo podría decir, en primer lugar de acá, que la posición en x es igual a la amplitud de movimiento multiplicada por el coseno del ángulo alfa. Y como alfa depende del tiempo, porque esto no está fijo, sino que en la medida que gira el ángulo alfa va cambiando y por supuesto la posición va cambiando, entonces puedo encontrar una expresión que me dice la posición x en función del tiempo como una amplitud a multiplicada por el coseno de omega t. Y tengo una relación acá para una posición que varía con el tiempo, pero no lo hace siguiendo un movimiento uniformemente acelerado. Observen que no estoy usando acá la aceleración, esta A es una A mayúscula, no es una A minúscula, y estoy colocando aquí ninguna noción del movimiento rectilíneo y uniformemente variado que vimos antes. Este objeto que se proyecta acá en la horizontal tiene un movimiento rectilíneo, esta proyección es rectilínea, pero la ley que establece en qué posición se encuentra el objeto en función del tiempo no sigue ninguna de las que vimos antes. Tiene un movimiento oscilatorio, mejor dicho por ahora, tiene un movimiento que se expresa a través de una función trigonométrica que depende linealmente del tiempo. Por lo tanto, tiene una oscilación. ¿Qué significa esto? Al cabo de cierto tiempo, esta función coseno repite su valor, lo cual significa que la posición del objeto en X va a ir tomando distintos lugares, siempre parados sobre el eje X, porque la proyección siempre está sobre el eje X, pero llegado a un extremo va a volver, y lo único que se va a observar del eje X es una oscilación en esta dirección. ¿Sí? O sea, lo que le pasa a X es precisamente una oscilación según esta dirección, como para que uno vea que en realidad el movimiento aquí sigue siendo rectilíneo. Vamos a tratar de llevarlo sobre el lugar en donde está el eje. Va y viene entre dos extremos, pero sigue siendo rectilíneo, pero la ley de variación es esta. Y bueno, ahora vamos a estudiarla matemáticamente, no son cosas matemáticamente muy nuevas, porque lo que es la función coseno ustedes la conocen, pero la estamos aplicando específicamente a describir qué ocurre con un objeto que ahora está acotado entre dos extremos, entre este punto que sería el máximo desplazamiento en X positivo, a este punto que sería el máximo desplazamiento negativo, y entre esos dos extremos se va a mover la proyección. El objeto gira, pero me interesa saber qué pasa con, si quiere, la sombra que produce esto mientras se mueve como consecuencia del giro del objeto en torno al centro. Y eso sigue un movimiento de este tipo. Sabemos además que omega se puede escribir como 2pi por n, así que también puedo escribir a este x en función del tiempo como la amplitud multiplicada por el coseno de 2pi por n multiplicado por t. N es igual al número de giros por unidad de tiempo. Pero en realidad, para generalizarlo a esto,
En realidad, a esto se lo llama justamente frecuencia de giro, así lo habíamos llamado, y en algunos casos, en lugar de n, se utiliza simplemente f de frecuencia. O sea, estoy diciendo cuántas oscilaciones se hacen en un segundo. O sea que esto sería igual al número de oscilaciones por unidad de tiempo. ¿Por qué cambio el término? Porque en realidad, ahora estoy interesado en estudiar qué le pasa al movimiento en el sentido del eje X. Me interesa ver qué pasa con este movimiento, con la oscilación que se produce en esta proyección horizontal, y acá no hay giro. El giro lo hace el objeto que rota en torno al centro, pero cuando yo miro la proyección, como si acá tuviera una biela que se va a mover acompañando el movimiento de este objeto, vamos a tratar de dibujar esa pieza, es decir, yo uno este objeto con un punto aquí, y entonces en la medida que esto gira, arrastra este punto a lo largo de este eje, y entonces va a ir y venir, mientras este gira, este no gira, este va y viene nada más. Entonces interesa más preguntarse cuál es la frecuencia a la cual ocurre la oscilación, más que la frecuencia a la cual lo gira, porque en realidad no me interesa estudiar el giro me sirvió como un pretexto para poder reconocer la ecuación con la cual describo la posición, pero en el fondo me interesa ver qué pasa con el giro. El giro lo discutimos ya en el movimiento circular. A mí lo que me interesa ver es qué pasa con esta oscilación, y por eso hablamos de oscilaciones y no de rotaciones o de giro. Aunque coinciden, por supuesto, en este caso. Así que pasando en limpio las cosas, la fórmula general para la posición en X en función del tiempo va a tener una forma que va a ser igual a una amplitud, que sería el valor máximo de la posición, multiplicada por el coseno de 2 veces pi por la frecuencia de oscilación multiplicada por el tiempo. Y todavía más general, en este caso ocurre que estoy pensando que a tiempo cero, el coseno de 0 vale 1, y entonces x vale exactamente igual a la amplitud, como si estuviera acá, pero podría ocurrir que al tiempo cero yo ya tenga un cierto ángulo inicial, lo cual significa que inicialmente ya tengo un x desplazado, así que la más general que podemos encontrar va a ser x en función del tiempo igual a la amplitud multiplicada por el coseno de 2 por pi por la frecuencia por el tiempo, más un ángulo alfa cero o fase inicial que pueda dar cuenta de que inicialmente ya se puede tener parte de la oscilación realizada y que entonces lo tengo que considerar de algún modo, y esa forma es considerar que ya hay un ángulo presente aquí, como si quisiera ver la proyección, por ejemplo, desde acá. Entonces este ángulo ya tendría un valor alfa cero, con lo cual la posición no es la que corresponde a tiempo inicial igual a cero, sino que ya hay un ángulo girado, y ese ángulo es el que estoy señalando. Esta expresión entonces es la que me da la posición en función del tiempo para un movimiento oscilatorio. Vamos a llevarle un gráfico a esto para que podamos desarrollarla o discutirla un poco. ¿Qué características va a tener cuando uno muestra la posición X en función del tiempo? Bueno, tendría que hacerle caso a la expresión que acabamos de desarrollar. Ahora voy a representar en este eje vertical a X y en este eje horizontal el tiempo T. Estos no son ejes coordenados de posición, no estoy trabajando en el plano para decir que este debiera ser Y y este debiera ser X, este no es el plano R2, sino que estoy trabajando en un
espacio de representación que pretende mostrar en un diagrama abstracto cómo varía X en función de T. De la misma manera que en análisis 1 mostraba cómo variaba F en función de X, o Y en función de X. Bueno, ahora esa variable que quiero mostrar es la posición, y lo que necesito usar como variable independiente es T. Como esto sigue una ley, lo repito acá, X en función del tiempo va a ser igual a una amplitud A por el coseno de 2pi por la frecuencia F multiplicado por T más alfa 0. El formato que va a tener esta función va a ser la de una función coseno, que todos conocen y que tiene más o menos este comportamiento. Que por supuesto, mientras siga produciéndose la oscilación, si lo quieren ver mecánicamente, mientras siga produciéndose el giro del volante que estamos considerando, bueno, esta parte se va a repetir indefinidamente, y entonces, bueno, mientras transcurra el tiempo y el movimiento se produzca, esta oscilación va a seguir produciéndose. Todos sabemos que la función coseno está acotada entre dos valores extremos, menos 1 y 1, con lo cual el valor de x va a tener un valor máximo de más a y un valor mínimo de menos a, o sea que esto va a ser a, y esto que está acá va a ser menos a. Y el x va a estar acotado entre esos dos. De manera que lo que nos está mostrando en función del tiempo es que la posición no puede desbordarse fuera de estos dos puntos extremos. En la medida que pasa el tiempo, el x va a ir aumentando para valores positivos, va a llegar a un valor máximo, y a partir de ahí, en la medida que pasa el tiempo, va teniendo valores cada vez menores, vuelve a pasar por cero, o sea que el x va a ser cero en algún momento, cambia de sentido y pasa a ser negativo hasta un valor negativo mínimo posible, y desde ahí en adelante, si el tiempo transcurre y sigue oscilando, voy a volver a tomar valores cada vez menos negativos hasta que se haga cero, va a ser positivo, y esa oscilación se va a producir de forma permanente. Así que entonces, este valor de A es esto que llamamos valor máximo. A se llama amplitud. En la amplitud también se llama X máximo o valor de pico. En atención a la forma que tiene la curva, que tiene una forma oscilante, pero que parece que llega a un máximo, un pico por acá y otro pico por acá, entonces el valor que corresponde al pico, que sería esta parte que está acá, de acá hasta acá, esto sería A, y precisamente, bueno, ese sería el valor de pico. Entre los dos extremos, desde este máximo a este mínimo, esto, como es simétrica la curva que estamos construyendo, esto es 2 veces A, y ese valor, 2 veces A, se lo llama valor o amplitud pico a pico. Es otra manera de caracterizar qué tan amplio es el movimiento. O sea, la oscilación va a ser siempre acotado aquí entre dos extremos, pero podría ocurrir que sea una oscilación corta o una oscilación mucho más larga. Eso, en relación al dibujo que teníamos recién, puedo considerar que hay un movimiento con un radio relativamente pequeño, y entonces la oscilación es de poca amplitud, o con un radio mayor y tendrá una amplitud más grande. La frecuencia me está diciendo cuántas de estas oscilaciones se da en una determinada unidad de tiempo, habitualmente el segundo, así que las unidades de la frecuencia suelen ser los ciclos por segundos, y a estos ciclos por segundo universalmente se los llama hertz. Y el símbolo es HZ, una H mayúscula, una Z minúscula. Bueno, Hertz es un tributo, hubo un personaje del desarrollo de la física que se llamó Hertz, y en honor a él se le da.
Este tiempo que transcurre entre un máximo y el siguiente, entre esto y esto, este tiempo que va de acá hasta acá, es muy característico de la oscilación. Observen que este es el tiempo que necesita transcurrir para que la oscilación se produzca por completo. De acá en adelante voy a volverme a encontrar con los mismos valores que ya se habían producido en el ciclo anterior. Por lo tanto, este es un tiempo característico de qué tanto está durando ese movimiento, y a ese tiempo se lo simboliza normalmente con la T mayúscula, y es lo que se llama el período de la oscilación. El período de la oscilación es inverso de la frecuencia, es decir, el tiempo t que tarda en hacer una oscilación completa, que es lo que estoy llamando el período, es igual a la inversa, 1 dividido la frecuencia. Vamos a un ejemplo numérico, así lo podemos calcular con cierta facilidad. Supongamos que tenemos una oscilación que tiene una frecuencia f de 10 Hz. Esto se interpreta como 10 oscilaciones o 10 ciclos por cada segundo de oscilación, es decir, esto oscila permanentemente. En un segundo de tiempo se van a producir 10 de estos ciclos. Eso significa que la frecuencia sea de 10 Hz. Entonces me puedo preguntar, ¿cuánto tarda en hacer uno solo de esos ciclos? ¿Cuánto sería el periodo de ese movimiento? Bueno, sencillamente es la inversa de esta frecuencia, esto es 1 dividido 10, y esto es ciclo por segundo, o 1 sobre segundo, y esto es sencillamente 0,1 segundo. O sea, lo que tarda en producir una sola oscilación de un movimiento oscilatorio de este tipo, movimiento armónico simple de este tipo, sería de 1/10 de segundo. O sea, el tiempo desde acá hasta acá es 1/10 de segundo. Uno está acostumbrado a trabajar con funciones trigonométricas que actúan sobre un ángulo, así que uno tendría que interpretar todo esto que está acá como un ángulo de fase, así se llama, un ángulo o fase. No confunda con frecuencia, fase. Y está habitualmente medido en radianes, o sea, acá el ángulo medido en grados no tiene aplicación. Tal vez cuando trabajaron con funciones trigonométricas en análisis 1, por razones de identidad y porque uno los ángulos los maneja mejor en grados porque aprende a hacerlo con el transportador, bueno, tal vez en algún momento estuvieron utilizando el argumento de una función trigonométrica como un ángulo medido en grados. Pero si lo tengo que pensar como una función real, es decir, si tengo que pensar que se trata de una función que depende de una variable real, esto tiene que ser medido con una variable real. Y lo que mide una variable real no es el ángulo medido en grados, sino el ángulo medido en radianes. Recuerden que eso era un número adimensional, así que entonces es esperable que yo mida la fase con un ángulo medido en radianes. Entonces, si yo veo esto en función del ángulo alfa y no en función del tiempo, bueno, puedo hacer una construcción muy similar. Lo voy a hacer acá abajo. Acá voy a tener el eje de tiempo. Por acá tendría el eje de posiciones. Entonces, esto será X. En función del ángulo alfa, me remito a la figura de rotación. El ángulo alfa en aquella figura donde vi la rotación tiene un significado geométrico que corresponde al ángulo de giro que tiene el objeto en rotación, si uno va a construir el movimiento oscilatorio a partir de ese movimiento de rotación, pero no es imprescindible. Uno puede tener un movimiento oscilatorio en muchos campos de aplicación
y en muchos campos teóricos de la física, que no necesariamente estén vinculados mecánicamente a una rotación, y aún así tendrán esta forma de expresión de x en función de t, y actuará el coseno sobre una fase que se medirá en radianes, aun cuando no puede identificar eso con un giro. Con lo cual, igual puedo medirlo en función de la fase, vamos a escribirlo acá, en términos más que de una rotación, a esto con una nueva nomenclatura, o una concepción mejorada, que sería verlo como un ángulo de fase. Entonces acá tendría una oscilación con un formato muy similar al que estoy mostrando en la figura de arriba, acá lo estoy dibujando un poco más chico, simplemente porque tengo menos espacio, pero tengan presente que, salvo por las escalas, es exactamente lo mismo. Acá encontraría la amplitud A, este punto estaría en menos A, pero bueno, si ahora yo quiero medir en este nuevo eje cuánto hay de máximo a máximo, esto es de pico a pico, esto sigue siendo el período, pero no lo voy a escribir en términos de un tiempo, sino de un ángulo. Y uno sabe, porque la función coseno tiene esa periodicidad, que ese ángulo es 2pi. O sea, esto ahora es 2. Por lo tanto, bueno, a esto lo tengo que ver. Si lo voy a mirar en el ángulo de fase, para que se produzca la oscilación completa, el ángulo lo voy a medir en radianes. Es decir, todo este argumento que sirve de base para que pueda actuar el coseno, bueno, varía entre 0 y 2pi, y eso me va a generar una oscilación completa. Como no depende, no es un ángulo en sí mismo, sino que depende linealmente del tiempo, y así tengo la dependencia temporal, entonces voy a tener que hacer uso de un eje de función del tiempo, y a eso le llamo un período. Bueno, hasta acá lo que podríamos considerar la descripción de la posición en función del tiempo. Voy a dejar planteadas dos interrogantes que tienen que ver con establecer cuánto valdría la velocidad ahora en función del tiempo y cuánto valdría la aceleración ahora. O sea, esto lo voy a escribir simplemente como una especie de incógnita motivadora de nuevas discusiones. Eso es todo lo que voy a plantear ahora acá. Lo voy a dejar abierto esto, lo más abierto que pueda. No sé si va a tener una dependencia con T o no, ya veremos, pero son dos cosas que me gustaría poder conocer de este nuevo movimiento oscilatorio. Lo vamos a plantear dentro de un ratito. También podría ocurrir que en lugar de proyectar en el sentido horizontal, proyecte en el sentido vertical. Entonces, trabaje con una construcción muy similar a la anterior, con sus ejes X e Y. Pero en lugar de proyectar esta posición del objeto aquí en horizontal, como hicimos recién, utilizando el eje X, voy a proyectar en dirección vertical acá. El ángulo, por supuesto, tiene el mismo significado que antes. Este será el ángulo alfa, que se va a poder escribir como omega por t más alfa 0. Y lo que me va a interesar ahora es ver cómo varía y en función del tiempo, y ya no x en función del tiempo. Entendiendo que esto va a tener un movimiento de oscilación, perdón, un movimiento de rotación, y que al observar solamente la proyección en y del objeto, esto va ahora a oscilar en este eje, yendo de extremo a extremo de la proyección. O sea, es esta oscilación la que voy a estudiar ahora, y entonces ahora la forma de la expresión para y en función del tiempo no es otra cosa que
A, que es igual al anterior, porque esto es una circunferencia, por lo tanto, este A va a coincidir con R, y la hipotenusa es la misma, no importa si considero la proyección en horizontal o en vertical, multiplicada esta vez por el seno, porque ahora proyecto en vertical, entonces el que aparece es el cateto opuesto, no es el cateto adyacente, de 2 por pi por f por t más alfa 0. Me ahorro buena parte de la deducción que hicimos antes porque son los mismos comentarios, los mismos argumentos, la única diferencia es que ahora estoy hablando de la variable y no de la variable x, y que por lo tanto voy a escribirlo con la función seno o con la función coseno. Uno podría preguntarse a esta altura, bueno, pero ¿cuál de las dos tengo que usar? ¿A cuál de las dos le tengo que hacer caso? Es indistinto en realidad, porque por lo que ustedes ya conocen de la función seno y coseno, saben que no es la misma relación, porque uno atiende al cateto opuesto del otro cateto adyacente, y cuando las grafican en un mismo par de ejes, no son la misma figura, pero tienen el mismo formato exactamente. Lo único que ocurre es que uno está corrido respecto del otro en un cuarto de ciclo. Con lo cual, describir un movimiento oscilatorio utilizando la expresión para el coseno o utilizando la expresión para el seno es equivalente a considerar que hay un instante inicial de corrimiento entre si empecé a verlo cuando llegó al máximo o empecé a verlo cuando pasa por cero, o si empecé a verlo en el sentido vertical o lo empecé a ver en el sentido horizontal. No es más que eso, o sea, desde el punto de vista de la oscilación en función del tiempo, voy a hacer ahora acá la representación de eso que les quiero indicar. Si yo acá pongo en función del tiempo cómo varía I, se van a encontrar con que el formato es un poco diferente, mejor dicho, está con el mismo perfil, solo que orientado o corrido respecto del anterior. Veamos cómo sería ahora. Si yo multiplico por el seno en lugar del coseno, bueno, en lugar de salir así, para el tiempo cero esto ya me va a arrancar en cero, y en la medida que pasa el tiempo va a dar algo de esta forma. Pero observen que si lo grafico en función de t, y esto es i en función de t, este perfil es el mismo que el anterior. Bueno, ahora en caso omiso de las deformaciones que tengo en el dibujo, que dice muy apurado de mano alzada, pero cuando ustedes tienen bien el perfil de la función seno o la función coseno, es exactamente el mismo perfil. De hecho, las características más sobresalientes, como por ejemplo, cuánto vale el período, es exactamente igual que antes, tiene el mismo significado y el mismo valor. Esto sigue siendo t, y tiene el mismo valor que antes, y las amplitudes que voy a considerar van a ser A y menos A, exactamente igual que antes. Los valores de pico siguen siendo los mismos que antes, los valores pico a pico siguen siendo los mismos que antes. La única diferencia es que hay un corrimiento temporal de un cuarto de ciclo, o sea, cuando la función coseno llega al máximo, la función seno está en cero, y viceversa, se van alternando esas condiciones, y por lo tanto no llegan ambos a cero o al máximo en el mismo momento. Hay diferencias temporales, pero no de formato, ni de variación, ni de ninguna de las características que son significativas para el movimiento. Así que se puede describir esto utilizando, esto es 2A, utilizando la descripción por medio de la función seno o por medio de la función coseno. La mayoría de los tratamientos formales o de los libros más usados en esto utilizan la función coseno, pero no necesariamente. Se puede utilizar la función seno. De hecho, si yo cambio el ángulo alfa 0 y le aumento pi sobre 2, o sea, 90 grados, convierto la función seno en la función coseno, de manera que simplemente una misma expresión, haciendo uso correcto de cuál es el valor de la fase inicial, alfa 0, me permitiría convertir un tratamiento en el otro. O sea que puedo elegir una de las dos, trabajar siempre con coseno, trabajar siempre con seno, y estaría
tratando igual todas las situaciones posibles, no me pierdo nada si solamente trabajo con la función, con una de las funciones trigonométricas y con la otra no. Siempre entendiendo que voy a dejar acá una fase arbitraria genérica y no que lo voy a cortar o cercenar acá, digamos. O sea, voy a considerar que tengo esta herramienta de fase inicial, alfa cero, o de ángulo inicial, que me va a permitir, llegado el caso, convertir coseno en seno si me hace falta, colocando aquí un ángulo de pi sobre 2 o 90 grados. Bueno, hasta acá la teoría de esto. Vamos a, todavía no, yo he dejado acá planteado dos interrogantes que requieren que lo tratemos. Ahora en un ratito, luego de un breve recreo de 3-4 minutos, voy a retomar esto. ¿Puede repetirlos, profe? ¿Cómo? ¿Podría repetir las dos preguntas, por favor, profe? Sí. Nos queda pendiente resolver qué pasa con la velocidad en función del tiempo, porque no dijimos nada, y qué pasa con la aceleración. Y eso en un sentido muy amplio, porque acá ni siquiera dije que depende o no depende del tiempo. Quiero ver qué encuentro. Y ahí vemos, discutimos. ¿Sí? Bien, profe, gracias. Bueno, en un ratito estamos de nuevo ya inaugurando la próxima reunión antes que se nos corte de golpe. ¿Sí? Si ya la inauguro. Quédense por acá nomás.